Bueno, sí, podemos comenzar diciendo tu nombre, de dónde sos. Sí, lamentablemente en esta ocasión quiero que mi nombre se omita, ¿verdad? Por la inseguridad que vivimos en la zona, que la realidad de nuestra zona es la misma relativa en todo nuestro país. Que es lo más doloroso es dejar a su familia, uno, ¿verdad? Sus hermanos, sus padres. Entonces es una decisión bastante difícil tomarla, ¿verdad? Nos vamos sabiendo que si regresamos también volvemos a correr el mismo riesgo en que estamos en estos momentos. Como lo habíamos previsto, menos drogas, más seguridad, más desarrollo y más oportunidades comenzaron a marcar una reducción de los procesos migratorios. We will build a great wall along the southern border and quickly removing the most dangerous criminal illegal immigrants in America. Orellana Sánchez. Orellana. Torres González. Apellido Vázquez. No vengan acá, solo levanten la mano. Vázquez, ¿dónde está Vázquez? Ahí. Josué Guevara. En parte agradecido, bueno, bastante agradecido con Dios porque a pesar de que vengo de regreso, pero vengo tal y como me fui, ¿verdad? Con salud completo en mi cuerpo y pues eso es bastante por qué agradecerle a Dios. Empezando desde el punto de que uno pues sacrifica a veces el tener que sacar dinero prestado, ¿verdad? Para poder viajar. Muchas personas venden aún lo que tienen para poder obtener ese dinero y poder pagar para viajar. Y desde ahí pues es bastante difícil, pero también se torna más difícil cuando uno va en camino por México, ¿verdad? Donde a veces pues de repente lo discriminan a uno por ser centroamericano. Puede pasar a veces por violencia uno, sí, ¿verdad? Por maltratos y por abusos también, entonces sí es bastante difícil, la verdad. No es que sea extremadamente pobre uno, pero sí a veces le faltan algunas cosas que uno pues busca la manera de cómo obtenerlas y pues opta por irse a otro país, ¿verdad? En este caso a Estados Unidos, y por esa razón pues decidí viajar. ¿Y había muchas otras personas detenidas ahí, de aquí de Honduras? Demasiadas. Sí, muchas personas que pasan por lo mismo que yo pasé y si es posible por cosas peores. A crise migratória começou desde depois do MIT. Sempre tivemos crise migratória. O governo que puso aí uma coisa assim para chamar a atenção. Pero quantas vezes eu fui à la fronteira de Corinto, recebi gente com a Cruz Roja. Sempre houve niños e adolescentes indo de la guerrilla, indo de las pandillas, indo de toda a violência que indo à busca de reinserção com seus padres, em busca de... Sempre houve. ¿Han sabido ustedes de personas que han sido deportadas y al llegar aquí han sido asesinadas? Lógico. Eu, esse ano passado, foi mês de novembro, outubro, novembro, por aí, eu fui em 12 enterros. A las 5 de la mañana llevo ya una hora en camino.
vamos fuera de la patria de Honduras, vamos buscando un refugio para salvaguardar mi vida, ya que en este país sufrimos o somos víctimas de la persecución, el hostigamiento por el simple hecho de defender la soberanía territorial y proteger los recursos y bienes naturales de nuestro municipio. Hasta ahorita voy tranquilo. Es difícil conciliar el sueño por la misma realidad, pero he logrado tranquilizar mis nervios. Si nosotros consultáramos a 10 jóvenes, vamos a encontrar que 7 desearían irse del país, ¿verdad? Dentro de esos 7, pues, es porque no cuentan con una condición básica de vida humana. No contamos, ¿verdad?, con espacios donde podamos desempeñar nuestras actitudes, nuestras capacidades. Igual nuestros niños, nuestros infantes acá crecen en la totalidad, en la plenitud de la desnutrición, en hambrunas, en la insalubridad, ¿verdad? Nos volvemos asesinos de nuestros sueños. He visto muchachitos de 14 años, 16 años agarrando el tren, cortándole los 2 pies. Estoy hablando de los 2 pies, que un segundo ya quedaron ya para toda la vida enmarcados. Otros un pie, otros un brazo. Mujeres que las arrastra el tren. Bueno, desde ahí empieza, ¿no? Cruzar México es una historia que, bueno, ¿para qué le digo? Tantas cosas ocurren. Este tiempo que vine, regresé de Estados Unidos, me he encontrado con lo peor, ¿me entiendes? De todas las veces que he venido. Porque uno sabe que viene otra vez a enfrentarse con lo que es la vida aquí, ¿me entiendes? Lo que es la vida en este país, en el país de uno. País pobre, ¿me entiendes? Pobre, ¿me entiendes? No hay trabajo, no hay de qué vivir, ¿me entiendes? Viajar, ¿me entiendes? Para Estados Unidos es para esto, para luchar por mi familia, para ver si podemos vivir de una manera más diferente, ¿me entiendes? Porque en realidad le voy a saber decir que ricos no vamos a ser, ya es mentira, ya los ricos ya están, ¿me entiendes? Nomás es una manera de vivir un poquito mejor, ¿me entiendes? Porque yo soy feliz, ¿me entiendes? Ver a mi familia que esté comiendo, ¿me entiendes? Que esté bien. No me gusta acordarme porque mi familia ha sido bien pobre más que todo, ¿me entiendes? Y pues, soy hijo único varón, ¿me entiendes? Y siempre soñé querer realizarle los sueños a mi madre, mis hermanas. Gracias a Dios, mi hermana Mayra la ayudé a graduar. La otra chiquita, la más menor también. A mi mamá la he sacado de apuro. Mi hermanita, pues, hemos sufrido bastante, ¿me entiendes? Y pues, queriendo darles un mejor futuro más que todo. Nuestras comunidades han sido desplazadas de sus territorios, comunidades enteras en abandono, porque acá nuestra zona es una zona muy rica en minería, en madera, entonces donde nuestras comunidades están acentuadas, ahí en esas zonas
esas comunidades son desalojadas de esas áreas. Desde la municipalidad ordenan, ¿verdad?, órdenes o permisos desde la Oficina de Unidad Ambiental, ordenan el saqueo de los bienes naturales. Entonces se presentan con esos permisos autorizados desde la municipalidad y ese es lo que a ellos les da la potestad de desalojar a la gente, ¿verdad? Y lo hacen de la manera más violenta y brutal. Una familia se opuso y al esposo lo arrastraron por toda la carretera hasta que murió y simplemente murió y lo tiraron a un guindo, ¿verdad? Por haber sido el último en desalojar el área. Me ha tocado vivir estos casos, acompañar a nuestros campesinos, ¿verdad?, a buscar alojamiento. Es difícil, pues, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, acompañando a nuestra gente. Entonces esto no es un cuento. Que de momento nosotros no podríamos identificar expresamente cuáles son los actores. Hemos hecho un estudio responsablemente asumiendo el Estado de Honduras. Quiero decirle que es el único país en el centro de América y creería yo en Mesoamérica que ha aceptado que existe el desplazamiento por la violencia. Esto lo ha destacado el relator de Naciones Unidas, Chalo Cabellani, con quien estamos trabajando muy estrechamente. Y él mismo, el relator, ha mencionado en su estudio de que también es la violencia que genera las maras o pandillas que están provocando que muchas personas tengan que salir de su barrio, de su colonia, para reasentarse en otro barrio o en otro municipio. Mi hija se me acaba de graduar y yo la voy a mandar junto con Juan Orlando a que estudie fuera. Pero no la voy a mandar con un coyote, eso no lo haría nunca. Ella va de manera regular. Lo que se pudo detectar en primer lugar es que muchos de estos niños y niñas y sobre todo algunos grupos familiares viajaban para reunificarse con su familia en Estados Unidos. Podríamos poder determinar de que esto surge de parte de la gran cantidad de compatriotas que emigraron a finales de los años 90 y en estos primeros años de los años 2000 y están buscando reunificarse. Muchos de ellos, como lo decimos en Honduras, mandan a pedir a sus hijos. Es el tema, digamos, de la reunificación familiar, ¿verdad? Así como se plantea, de que la gente quiere estar con su familia y por eso se va, sino que en efecto la gente va buscando su familiar, pero hay razones por las cuales el niño o el joven se va buscando a su familiar, ¿verdad? Y es precisamente por esta falta de oportunidades que combinada con todas las situaciones que suceden en los barrios, por ejemplo, en el tema del reclutamiento de los jóvenes, de las maras y todo esto, ¿verdad? El tema de la extorsión, ¿verdad? Todos estos temas vinculados, entonces hacen que entonces diga, bueno, tengo a alguien allá y aquí no puedo vivir, o la misma familia diga, aquí no puede vivir tranquilo porque algo pasa, entonces emprenden el camino. Respecto a estos temas de migración, lo que siento que es el derecho de cualquier ser humano en cualquier lugar que se encuentre en la faz de la tierra. Es su derecho a buscar dónde vivir si su familia está en otro continente y quiere irse a reunificar. Es un derecho humano, es un derecho elemental. Personas que huyen buscando protección, y ahí es un elemento importante, y es que aquí es muy común hablar del problema de los migrantes,
Y la discusión va más allá. El concepto de refugiado está asociado a esa necesidad de protección, lo mismo que el de desplazado interno por violencia a la necesidad de protección en el país. Creo que es una combinación de varios factores que hace difícil el problema acá. Hace difícil uno, el que, no sé si se ha atrevido, pero el decir que se ha entendido como algo normal la violencia. O sea, se ha incorporado al día a día de la población. Eso hace difícil que las personas identifiquen cuál es la causa que está generando su salida. Asimismo, el hecho que no existan desplazamientos masivos, sino que sea algo que se presenta de manera dispersa en el país, que sea familia a familia, hace muy difícil identificar la diferencia entre la necesidad de protección de una persona con la del resto del contexto en el cual vivía originalmente. Entonces tenemos escenarios en los cuales en esos lugares, dada la presencia de determinados actores, la ausencia o debilidad de presencia del Estado y algo muy importante, la ausencia de un mecanismo efectivo de protección para esa persona frente a su derecho de propiedad o su integridad personal, hace que la dificultad para identificar a esa persona en riesgo sea alta. Montón de madres que llegan a llorar a la oficina por sus hijas y hijos que no han encontrado, no saben dónde están. Yo entré a Cofamipro en enero del 2000, buscando a mi hija que en el 95 se me había ido y yo no sabía nada de ella. Entonces así entré yo, buscándola a ella, pero luego en el mismo 2000, en el mes de julio me llegó una carta. Y esa carta pues me revivió a mí. Yo sabía que mi hija todavía estaba viva, ¿verdad? Que no había muerto en 5 años que yo tenía de buscarla. Me decía, mami, yo quiero hacer mi cuartito, quiero ayudarle a usted a arreglar la casa, porque entonces eran láminas y ya no podía yo hacer más nada. Yo la encontré en el 2004, en otra yo hubiera dicho, ya la encontré a mi hija, ya me voy. No, porque un montón de madres que llegan a llorar a la oficina. Entonces digo yo, lo mismo que he estado haciendo estos años atrás, lo sigo haciendo porque amo al comité, amo las madres que están llorando por sus hijas y hijos que no han encontrado, no saben dónde están. Llegan también las mamás, papás, familiares de los que mueren en el camino. Mi hija se llamaba Eva Noemí Hernández Cerrato y ella era bien buscavida, pues, se puede decir que ella buscaba a vender algo, a vender ropa, a vender comida, pero después dice, ay, me quiero ir para allá, para Estados Unidos, para ayudarles a ustedes. Y ahí se fue el 4 de febrero y ya de esa fecha, al 4 de febrero al 21 de agosto, fue cuando ya estuvo la masacre. Solo a hallar la muerte se fue. Cuando todavía no había aparecido, pues uno está con aquella verdad de que le parece que cualquier momento aparece pero no, él estaba más cerca que ella había muerto a que ella estuviera viva. Miro las noticias y yo oigo donde dicen que la mayoría de los que se van son hondureños. Pero ellos dicen que van porque no hay trabajo acá. Que hay demasiada pobreza. Y todos dicen por ayudarle a mi familia. Por ayudarle a mi familia. Yo en muchos casos los he mirado ahí, que siempre pongo las noticias de madres que dicen, mi hijo se me fue y me lo mutiló el tren. Sí, o me lo mató, o no sé nada de él. Bueno, ¿qué tipo de represión sufriste
o al menos muestras de amenazas que tuviste? Y en ese caso entonces a mí sí me veían como el coordinador, como el cabecilla, como el de las ideas y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí empieza otra vez la situación de la persecución, crear perfiles de los nuevos jóvenes. Salíamos a parlantear en los barrios y pues la misma situación. El mismo vehículo que nos seguía desde antes nos daba seguimiento todas las rutas de parlanteo. Ese carro ahí andaba atrás de nosotros, si nos bajábamos ya nos tomaban perfil, ¿verdad? Imagen al carro, videos del carro, placas del carro y todo eso, ¿verdad? Eso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es una realidad cambiante, es una realidad que aumenta, ¿verdad? Aumenta en el sentido de la represión, aumenta en el sentido de la discriminación, aumenta en el sentido del hostigamiento y será el sorteo también del Europa League y vamos a ver qué pasa. Si te vas y llegas y te deportan, ¿cuál es el riesgo que tenés aquí? Creo que es el mismo, porque recordemos que los grupos de poder no se debilitan, se fortalecen, ¿verdad? Al no estar nosotros como defensores, se fortalecen estos grupos de poder. Entonces, puedo decir de que la amenaza o el hostigamiento puede ser aún mayor. Nosotros atendemos aproximadamente, te estoy hablando mensual, será unas 50 personas mensuales que están pidiendo refugio. De esas 50 yo creo, con la estadística que tenemos, están alrededor como el 20% que están teniendo su condición de refugio. Las demás son negativas, ¿sí? Por motivo que mintieron en la encuesta o en la entrevista que le hizo la delegada de comercio. Desde que nos recibimos los testimonios que venían diciéndonos las personas que venían huyendo de su país por causas de la violencia, ¿no? Del cobro del impuesto de guerra, le llaman ellos, las mujeres, la violencia de género, la violencia sexual, las personas LGBT también, ¿no? La discriminación, la homofobia que hay en sus países de origen, y empezamos a canalizar los casos nosotros mismos, el equipo de la casa. En el año 2012 canalizamos unos 10 casos en todo el año. El año 2013 aumentó. En el 2014 acompañamos 220 personas. En el año 2015 370 casos de solicitud. De manera que hasta en eso tenemos que romper las fronteras, ¿verdad? El por qué está saliendo la gente de su país es por un sistema criminal, económico, político, que los está literalmente catapultando hacia nuestro país. No tenemos un país ya, como lo fue antes, anfitrión, que generó el asilo, el refugio en grandes cantidades de personas de otros países, de Europa, de Centroamérica, ¿no? Tenemos ahora una sociedad que raya en la xenofobia, ¿no? Que no está de acuerdo con el paso de los migrantes ni con que vengan a pedir asilo. El primero es que no se reconocen a sí mismos como refugiados, entonces no tienen mucha información porque vienen en estos flujos migratorios mixtos, entonces es difícil que se reconozcan a sí mismos como refugiados, además no tienen la asistencia en muchas veces de la autoridad, además de que obviamente tienen conflictos serios con las autoridades y con otros agentes de la sociedad. Espero un alojamiento, ¿verdad?, de la patria grande, lo que soñó Morazán, donde no haya división de fronteras ni división de banderas. Y sabemos que es difícil y nos los han hecho saber.
la migración cada vez es más forzada y menos voluntaria. Yo creo que eso es el denominador común de la mayoría de la gente que se va. No estamos hablando de Centroamérica en los años 80, en los que probablemente cuando pensábamos en los refugiados salvadoreños era gente que huía masivamente, ¿verdad?, de un país en guerra, cuando pensamos en las personas guatemaltecas que huían de las masacres. El contexto de violencia ha cambiado, pero no quiere decir que sea menos grave que en los años 80, ¿verdad? Si uno piensa, por ejemplo, en zonas como el Aguán, campesinos han sido asesinados en estos años, ¿verdad? ¿Cuántos en Honduras defensores y defensoras de derechos humanos? Muchos de ellos son defensores y defensoras de sus territorios en la defensa de estos grandes megaproyectos que precisamente son la apuesta de desarrollo de estos países, ¿verdad? Esos grandes megaproyectos y esos modelos incluidos en el plan de la Alianza para la Prosperidad, en el plan 2020 del gobierno, que es la apuesta económica y de desarrollo del gobierno, que no es más que abrir Honduras a los proyectos extractivos en un sentido amplio de despojo. Entonces, cuando vas a los territorios concretos, ves y te llegan, ¿verdad?, en las organizaciones de derechos humanos que los defensores y defensoras tienen que irse para salvar su vida. Como los de las diócesis más expulsoras que tenemos en el país, ¿cómo en qué lugar andamos nosotros? Creo que andamos como en el tercer lugar, ya que uno de el número 1 lo enmarca lo que es el Tegucigalpa, Francisco Morazán, la M. Cortés, ¿verdad?, con el municipio de San Pedro Sula, y en la diócesis de Lloro, ¿verdad?, digamos que lleva el primer lugar el Progreso, el más expulsor. Acordate que Lloro fue uno de los más afectados por el MIS también, bastante gente emigró en este fenómeno. Sí, desde esa época viene bastante, se ha desarrollado más la expulsión de... Y más con tanta corrupción en el departamento, ¿cuántos alcaldes hay presos ya? Sí. Y otros investigándose. Hay el alcalde de Lloro, el del Negrito, el de Jocón, todos estos que han caído presos y otros alcaldes que también están investigando. Todo esto pues aumenta, ¿verdad? Porque como son por violencia, sí, aumenta el flujo de que nuestros hermanos estén yendo de aquí del departamento. Mi hijo, ¿verdad?, es un desplazado por la violencia. Él tuvo que irse por problemas aquí, de amenazas a muerte. Entonces, cuando usted pide el estatus de asilo, tiene que ser una versión que sea creíble ante el juez. A veces esta versión, la versión de alguien que va huyendo de Honduras por el tema de amenazas, de las maras, de las pandillas y de todo, la cuentan muchos. Entonces, depende cómo un cipote pueda contar su relato, si lo han contado 98 o 100 personas el mismo relato, entonces si el juez no cree, no aplica el asilo y lo deportan. O sea que a su hijo no le creyeron. No le creyeron. Y de aquí se pidió documentación de la denuncia, había denuncia en derechos humanos, había denuncia en la policía, de una agresión que él tuvo, ¿verdad? Pero al igual no le creyeron, ¿verdad? Y el cónsul allá lo que le dijo, no, usted está bien chamaquito, sigue estudiando, vaya a la universidad, y allá en Honduras hay mucho trabajo para la gente que estudia. La migración, ¿verdad?, se da porque el gobierno no garantiza el derecho a no migrar. Nosotros trabajamos que emigrar es un derecho y no hacerlo también. Pero para no hacerlo sería el Estado, ¿verdad?, en todas sus instituciones que garantizara salud, ¿verdad?, educación, seguridad personal y todo eso. Y como no se encuentra, empleo. Me deram uma foto do presidente para poner e eu puse, porque tinha que poner aí, não? A primeira reação que os migrantes viram era chamar ele de tolo. Ama o país Honduras, se arrodilla delante da bandeira, besa a bandeira de Honduras, ama isto,
pero no comparte con el sistema del gobierno de Honduras. En 10 años, la población hondureña, con todo lo que se ha gastado, se supone en programas compensatorios, en 10 años se ha logrado reducir un 1% la pobreza. Y lo mismo en el tema migratorio. Tenemos un Instituto Nacional de Migración, tenemos la Comisión Interinstitucional para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado por violencia, crea secretarías, las descrea, reorganiza. Es una clara expresión de gobiernos, no diría yo que débiles, porque son gobiernos fuertes para determinados intereses, el crear comisiones, crear leyes, crear cosas que nunca se aplican y que no tienen un impacto directo en el bienestar de la población. Tal vez esta agudización del conflicto provoca que en los países centroamericanos la gente diga, pero ¿por qué nosotros nos tenemos que ir? ¿Por qué nos tienen que tratar como ilegales? Porque no lo somos, ¿no? El actor ilegal en este caso son quienes producen los hechos que nos obligan a dejar nuestro país, a poner en riesgo nuestra vida, ¿verdad?, para poder ganarnos la vida dignamente, porque no es otra cosa, ¿sí? Y eso del desplazamiento, pues, es vivir prófugo producto de la injusticia y de la vulnerabilidad estatal que se vive en nuestro país, Honduras. ¿Cómo es posible que en nuestro país, en vez de fortalecer estas luchas desde el Estado, es el Estado el que se convierte en hostigador, que persigue y que asesina? Entonces, eso. Duele sentir, pues, que la lucha lo saca del país.